Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los Colosenses. Les voy a pedir que pasen ahí a la carta a los Colosenses. En Colosenses capítulo 2 vamos a ver el versículo 16 al 19 y le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, en el estudio pasado vimos que Pablo les había dicho a los colosenses: ustedes están completos en Cristo. Ese fue el tema pasado. Pero los falsos maestros les estaban diciendo a los creyentes que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Y estos falsos maestros estaban enseñando aquí el legalismo judío. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí más en estos versículos. Y Pablo ya refutó esta falsa enseñanza. Dice: la salvación por la circuncisión no es esa obra que haces en la carne. Pablo dice: en ustedes ya se cumplió lo que tipificaba la circuncisión, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva naturaleza. Pablo les dice: el perdón, Dios ya les perdonó todo. Dios ya les perdonó todos sus pecados. Ustedes están completos en Cristo. Cristo triunfó victoriosamente sobre toda hueste. Nada hay que los pueda separar del amor de Dios en Cristo. Perdón completo, que todos sus pecados están perdonados en Cristo. Él es suficiente. Pablo dice: Él es suficiente para darles la salvación completa. Y Pablo está listo para hablar aquí acerca de esta falsa enseñanza, que realmente ellos querían imponerle el legalismo. Querían decir a los colosenses: miren, ustedes tienen que guardarse de comer esta comida, tienen que guardarse de esto, tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar el día de reposo. Y Pablo habla de él, está a punto de hablar de esto, y tenemos y esto lo estaban enseñando. Esto de guardar ciertas leyes, abstenerte de estas comidas, era para tener un grado de mayor espiritualidad. Y esto tiene que ver en cuanto a la comida, la bebida, los días de fiesta. Entonces Pablo va a hablar acerca de esto. Le está diciendo: miren, ustedes no necesitan esas comidas, porque ustedes ya lo tienen en Cristo. Ustedes ya tienen todo. No necesitan someterse a esas leyes que fueron instituidas en el Antiguo Testamento y fueron para los judíos. Entonces esto es de lo que vamos a hablar, pero vamos a empezar con una oración. Padre, te doy gracias por este día más de vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Pido, Padre, que sea su Espíritu Santo, Padre, guiándome este estudio. Te doy gracias porque mis hermanos están aquí. Le pido que pueda hacer de edificación este mensaje, Padre. Pido que guarde mis pensamientos, mi mente, Padre, y que solamente pueda yo hablar su palabra y de lo que he estudiado acerca de usted, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, estaban enseñando primeramente el legalismo. Vamos a ver en Colosenses, ahí en el 2:16. Dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo dice que nadie los juzgue. Pablo le está diciendo a los colosenses, en base a que Cristo ya los transformó, en base a que sus pecados ya fueron perdonados. Pablo dice: todos vuestros pecados han sido perdonados en Cristo y ustedes ya están completos en Él. Esta es la conclusión: que nadie los juzgue.
Y esta frase tiene la idea de detener una acción que ya está en progreso. Lo que ellos querían hacer, al querer imponer estas leyes de no comas, no bebas esto, era retroceder, hacerlos realmente, no iban a progresar, los iban a esclavizar, es como si les fueran a poner una camisa de fuerza. Y Pablo está diciendo, no dejen que esto pase. Estos falsos maestros pretendían que los creyentes gentiles se ocuparan de las leyes judías. ¿Te recuerdan? Los creyentes en Colosas eran gentiles, o sea, ellos ni siquiera sabían acerca de estas leyes. Y estos falsos maestros quieren venir y se las quieren imponer. Miren, si no guardan esto, si tienen que abstenerse de estas comidas, y esto realmente equivaldría a Cristo más leyes, más ciertas leyes. Cuando Pablo dice, Cristo ya tienen todo, ya tienen ese perdón, Cristo es suficiente para darles espiritualidad, para hacerlos crecer espiritualmente. Y Pablo les advierte que no se dejen juzgar en esas cuestiones. Esto es en comida y en bebida. Y es probable que pudieran haberse basado en las leyes establecidas en el Antiguo Testamento por la ley de Moisés. De hecho, en Levítico, si ustedes lo leen en Levítico, todo ese capítulo habla de cosas que no podían comer los judíos. Les había dicho que no comieran esto. Vamos a ver unos versículos para... Ahí en Levítico, capítulo 11. No lo vamos a leer todo porque nomás vamos a ver algunos versículos. En Levítico, capítulo 11, versículo 46 y 47. Dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces es probable que los falsos maestros estuvieran basándose en estas leyes para decirles, miren, no coman esto, no hagan esto. Y realmente, si recordamos, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, pero estamos bajo el nuevo pacto en Cristo, en la dispensación de la iglesia. No tenemos por qué guardar ciertas leyes, no somos judíos tampoco, los creyentes en Colosas tampoco eran judíos, y la ley realmente ya cumplió su propósito en nosotros. Es lo que dice Pablo. Vamos a verlo en Romanos. En Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley ya cumplió su propósito en nosotros. El propósito de la ley era mostrarnos que estábamos en pecado y eso nos tenía que llevar a Cristo. Entonces la ley ya cumplió su propósito en nosotros. En Gálatas, también vamos a verlo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice Pablo también a los Gálatas, porque esto realmente también estaba pasando en la iglesia en Galacia. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Pablo dice, no se dejen que esos falsos maestros quieran venir y les quieran imponer leyes que ni siquiera fueron para ustedes, cuando Cristo ya los hizo libres. Y en el Nuevo Testamento estas leyes fueron hechas a un lado. El Señor Jesús, también vamos a ver, son varios versículos, vamos a verlos. En Marcos, vamos a pasar allá a Marcos. En Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo 14, vamos a leer hasta el 20, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo,
¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino al vientre y sale a la letrina? Entonces, no hay nada que te pueda hacer. No hay por qué, y no hay por qué te tengas que abstener de este tipo de reglas, de estas leyes que fueron dadas para los judíos. Jesús dijo, no hay nada que te pueda contaminar. ¿Por qué? Porque no entra al corazón, entra al vientre. No es espiritual. Vamos a ver otro versículo yo creo que algunos lo recuerdan, en la visión de Pedro, en Hechos capítulo 10. Vamos a ver el versículo 9 al 15. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todas los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Volvió la voz, y a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú comida. O sea, Dios le dijo: come, mata y come. No hay cosas que te puedan contaminar ya. Pero aquí vemos que estos falsos maestros quieren imponerle a los colosenses que se abstengan de comida o en bebida. También en el concilio, no sé si ustedes recuerdan, en el concilio en Jerusalén, ese también vamos a verlo. Nos pasa en Hechos, ahí en el capítulo 15. Es muy interesante, no lo vamos a leer todo también, pero habla acerca de lo mismo. Hechos capítulo 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí estaban queriendo hacer lo mismo, no solo la circuncisión, sino que también guardar la ley. Vamos a ver el versículo 24, ahí mismo en ese mismo capítulo dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso es lo que querían hacerle a los creyentes. Es que había gentiles. Estos que llegaron eran judíos, y llegan, son gentiles y quieren venirles a decir: miren, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Entonces se hace el concilio, se juntan todos los hermanos. Vamos a ver el versículo 28. Ahí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjense, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjense qué es lo que dijeron: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Entonces, en el concilio de Jerusalén no dijeron: ay, pónganle estas leyes a los gentiles. No. Pablo dice que solamente se abstenga de estas cosas, y dice que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Por qué imponerles las leyes judías a los gentiles? ¿No? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, es lo mismo. No dejen que nadie los juzgue en cuanto a comida o en bebida. Pero ¿sabe quién sí puede hacerme abstener de este tipo de cosas? Hermanos más débiles. Eso vamos a verlo también en 1 Corintios. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 7, vamos a leer
hasta el 13. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice Pablo, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, es decir, lo vas a hacer caer. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano más débil por quien Cristo murió. Vamos a leer el 12, dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Eso te lleva a que peques en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque estás haciendo caer a un hermano más débil, cuando no debes hacerlo. Cristo murió por él, pagó sus pecados, y tú vas a ir y lo vas a hacer caer. No, dice, por eso dice el versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces si dice, abstente, si eso hace caer a tu hermano, pero si son falsos maestros, disfruta de tu libertad. No te dejes que te digan que te tienes que comer esto o no comer esto. Esto lo hacen mucho también los mormones. No comas café, no tomes té. El café es del diablo. En serio, y esto lo hacen mucho las sectas. Entonces Pablo dice, a menos que sea un hermano de él, sí abstente de eso, porque Cristo murió por él. Y contra Cristo estás pecando si lo haces caer. La siguiente parte del versículo dice, ahí en la lectura que estamos, ahí en el versículo, en el 2.16 en el que estábamos, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora la siguiente parte del versículo dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, estas fiestas formaban parte del calendario judío, tales como la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos. También se ofrecían sacrificios durante la luna nueva, que era el primer día del mes. Y en los días de reposo, Pablo incluye aquí los días de reposo como una ley que supuestamente también les querían imponer a los creyentes en Colosas. ¿Y sabe quién hace esto? También son los adventistas. Los adventistas del séptimo día tienen que guardar el sábado. Dicen, no, es que... Y quieren agarrar la ley y la quieren aplicar a ellos. Pero Pablo aquí la lista como una regla, como una ley que le quisieron imponer también a ellos. Y no tiene sentido. Pablo lo pone aquí como una imposición legalista. Y los judíos guardaron el día de reposo. También algunos judíos cristianos. Y Pablo dice, y eso está bien. ¿Por qué? Porque así crecieron. No les diga nada. Pero si tú eres gentil, que no te quieran imponer eso. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste liberado en Cristo. Entonces vamos a verlo en Romanos, eso también lo explica Pablo. Ahí en Romanos, capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo, vamos a leer del 3. Sí, dice, el que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, es decir, Dios lo recibió. Dice, bueno, vamos a leer también el 14, dice, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego aquí dice, hace diferencia, dice, uno hace diferencia entre día o día, esto es referencia al día de reposo. Otro juzga iguales todos los días, y cada uno está plenamente convencido en su propia mente, es decir, no los acusa su conciencia.
Dice, al que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, había judíos, cristianos que sí habían sido criados así y lo guardaban para no violar su conciencia, pues era como habían sido criados. Era su ley. Entonces Pablo dice, si lo ves que come o que guarda eso, no lo juzgues, porque Dios lo ha recibido. Pero que tampoco ellos te lo quieran imponer como una carga, o que tú quieras, o que lo hagan con el motivo de que te tienes que salvar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿por qué imponerle esto a los creyentes gentiles? Las escrituras no requieren que los cristianos observemos el día de reposo. En Hechos, vamos a verlo ahí en Hechos, vamos a ver. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7 dice, el primer día de la semana, esto es referencia al domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que los creyentes cristianos se reunieron el domingo, no guardaron el sábado, porque estaban celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en el concilio, de hecho, lo que acabamos de leer, en el concilio de Jerusalén, tampoco se les impuso que guardaran el día de reposo. Ahorita lo acabamos de leer y Pablo nos dice, que guarden el día de reposo. No, tampoco ahí lo menciona. Y el Nuevo Testamento enseña de manera clara que guardar el día de reposo no es un requisito para los creyentes. ¿Entiendes? Vamos a ver otro versículo en Gálatas. Y en Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 10 y 11. Pablo les dice a los Gálatas, ellos sí les querían imponer esas reglas y ellos lo estaban haciendo porque creían que con eso iban a ser salvos. Y dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Ellos estaban haciendo esas reglas, pero lo estaban haciendo con el motivo de que también podían ser salvos por eso. Pablo les dice, me temo de ustedes que yo haya trabajado en vano con ustedes, que se vuelvan a esclavizar a eso. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, no dejen que esto pase con ustedes. Vamos a pasar ahí en la misma lectura en la que estábamos, en Colosenses 2:17. Pablo dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las leyes de la dieta, las fiestas, los sacrificios y la adoración en el día de reposo eran sombras. Eran sombras de Cristo. Una sombra no es la realidad. La realidad es lo que produce la sombra, Cristo. En el Antiguo Testamento solo podía verse la sombra. En el Nuevo Testamento está el cuerpo, Cristo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el maná que Dios les dio a los judíos en el desierto. Vamos a verlo en Juan. En Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a leer hasta el 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, mi sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná que Dios les dio a los judíos cuando salieron de Egipto, estaba hablando también de Cristo. Era el pan verdadero de Dios. Estaba la sombra, pero ahora llegó la realidad, Cristo mismo. Vamos a ver otro. Tampoco no es necesario que los cristianos observemos la Pascua, dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Tampoco por qué guardar la ley, por qué estar en la sombra cuando ya tienen la realidad, cuando ya se cumplió todo lo que estaba hablando. También hay otra que podemos ver. ¿Qué razón habría para exigirles a los gentiles observar el sábado cuando Dios ya les ha concedido el reposo eterno? Que dice en Hebreos 4. En Hebreos 4, 8 al 10 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, cuando nosotros somos salvos, hemos entrado al reposo de Dios. Eso ya se cumplió. ¿Por qué quedarte en las sombras? Cuando la realidad y de lo que hablaba era Cristo. El cuerpo. Es lo que dice ahí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que está reflejando la sombra era de Cristo. Entonces, ¿para qué seguir en las sombras cuando de quien hablaba ya está presente? Y aún hay gente que quiere seguir esclavizada por las sombras. Es lo que Pablo está diciendo. Quieren venir a imponerles que guarden ciertas leyes, que guarden ciertos días de reposo, cuando aquel de quien hablaba ya está. Vi el comentarista Bernard Magui hace un ejemplo y me gustó porque dice que era una pareja, esposos, estaban casados, y en el país en el que estaban, el gobierno le hace llamar al esposo que vaya a la guerra, y la esposa, bueno, el esposo se va, la esposa se queda en su casa, pero se queda con un retrato. La esposa se queda con un retrato, y ella siempre que podía y podía compartirle con alguien, le decía: mira, él es mi esposo. Les enseñaba la foto y le hablaba de sus virtudes. Pero cuando regresó el esposo, ¿para qué quiere el retrato? Es lo que está diciendo Pablo. Las obras hablaban de Cristo, pero ya no tienen a Él. ¿Para qué? ¿Para qué quieres el retrato cuando ya tienes a la persona misma? Ahora vamos a pasar a otro. Realmente esto habla del misticismo, porque los falsos maestros también estaban enseñando el misticismo. Ahí en el siguiente versículo de Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, el misticismo, esta era otra falsa enseñanza que estaban enseñando. Aparte del legalismo, están enseñando el misticismo. Ahora, esto del misticismo podría definirse como la búsqueda de una experiencia mayor o más profunda con Dios, en base a visiones mediante ángeles intermediarios. Eso es lo que estaban haciendo. Miren, nosotros tenemos un conocimiento más elevado, trascendental, que ustedes no lo tienen. Entonces, esto es el misticismo, es la búsqueda de una experiencia mayor o más profunda con Dios en base a visiones mediante ángeles intermediarios. Es como decir: yo he visto a Dios.
o vino Cristo y tocó mi brazo. Eso es lo que realmente ellos estaban enseñando, porque les estaban diciendo que ellos tenían un conocimiento superior, místico, y eran visiones. Dice que tenían visiones. Pero Pablo les dice a los colosenses: nadie os prive de vuestro premio. En el versículo 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio de salvación, de estar completos en Cristo, porque no necesita nada más. Y esta palabra significa declarar indigno de un premio. Es un término que se usaba en el atletismo. El árbitro descalificaba a un jugador porque no obedecía las reglas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Que nadie los prive, que nadie les diga a ustedes que están descalificados. Eso es lo que ahí esa palabra se refiere, prive. Nadie los declare descalificados como si les hiciera falta algo más, como si les hicieran falta visiones, adoración a ángeles, un conocimiento más elevado. Entonces imagínense, los colosenses podían llegar a ser intimidados, porque llegan estos falsos maestros y dicen: no, sí, yo tengo un conocimiento más elevado de Dios, y nosotros adoramos ángeles, y nosotros cumplimos ciertas reglas y somos más espirituales que ustedes. Y los colosenses están ahí en la iglesia tratando de entender lo que las escrituras enseñan, cuando estos tienen todos esos y tienen visiones. Imagínense lo que ellos pudieron haber pensado, ¿no? Como intimidados, como que estos pues... Y Pablo les dice: no, que no les digan que ustedes están descalificados. Y hermanos, yo realmente aquí la verdad entiendo la preocupación de Pablo, porque de verdad que estos estaban enseñando muchísimas cosas, y sí, de verdad podían ser intimidados por las sectas. Me acuerdo cuando estudiamos las sectas, todas estas falsas, y estudiar esto también, pero tenían demasiadas cosas erradas. Esta gente con sus visiones podían haberlos intimidado. Por eso Pablo les dice que no deje que les digan que ustedes están descalificados, que ustedes no están completos en Cristo, que les hace falta algo más. Y dice la siguiente parte del versículo, dice: afectando humildad. Ahí en Colosenses 2:18 dice: afectando humildad y culto a los ángeles. Esta palabra afectando se traduce deleitarse. Entonces los falsos maestros se deleitaban en la humildad, es decir, se creían humildes, se creían muy humildes, que no osaban acercarse directamente a Dios. Su humildad. Enseñaban que para llegar a Dios tenías que tener ángeles intermediarios. Pero esto realmente lleva a la adoración a ángeles. Es como los católicos también dicen: a Dios por medio de María. Y los falsos maestros están diciendo: a Dios por medio de intermediarios, de ángeles. Podemos llegar. Y en 1 Timoteo, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro mediador. Las escrituras prohíben también la adoración a ángeles. En Apocalipsis, vamos a ver, porque ya algunos ya lo conocen, pero vamos a verlo. En Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pero estos falsos maestros estaban adorando ángeles. Adoración a ángeles, visiones a través de intermediarios de estos ángeles, que realmente no era eso. Simplemente Pablo dice que eran producidos por su propia mente carnal. Ellos veían lo que ellos querían ver.
Entonces Pablo les dice aquí a los colosenses que no dejen que estas personas les quiten su premio y les digan que están descalificados porque no tienen todas estas cosas. Perdón, hermano, me andaba brincando algo. Voy a regresar. Dice, además de practicar adoración a ángeles, los falsos maestros declaraban haber visto visiones. La siguiente parte del versículo dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Se fijan en sus traducciones, dice no ha visto, pero en el original dice en lo que ha visto. Es decir, que sí había visto. Pero dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta frase se traduce en otra versión, haciendo alardes de las cosas que ha visto. Presumían de sus visiones, sus realidades secretas, que no estaban a la vista de cualquier persona. Siempre dicen eso, es que tú no puedes conocer esto. Y esto les están diciendo lo mismo. Pero eran visiones. Pablo dice que ellos mismos se creaban en su mente carnal. Pablo le dice a los colosenses, miren, no dejen que estas personas les quiten su premio y les digan que están descalificados, que a ustedes les hace falta algo más que Cristo. Y lo que Pablo dice, ustedes solo lo que necesitan, en el siguiente versículo dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento. Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo, es lo que la Biblia dice. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y los falsos maestros nada tenían que ver con Dios. Sí hablaban de Dios, no es que tenemos revelaciones con Dios. Pero Pablo dice, lo que ustedes necesitan es asirse de la cabeza, significa vivir en la conciencia de que en Cristo podemos sacar el suministro de todas nuestras necesidades espirituales. No hay por qué, no hay otra cosa, no porque guardes ciertas reglas vas a ser más espiritual. Si quieres abstenerte está bien, pero no se hacen con ese propósito de me voy a ganar la salvación. No necesitamos, Pablo dice, ya para darle conclusión a esto, no necesitamos guardar leyes, tener visiones, ángeles intermediarios. Pablo dice, en Cristo están completos. No les hace falta nada, simplemente aférrense a Cristo y crezcan en su conocimiento. Es lo que necesitan, porque el crecimiento lo da Dios, dice el versículo. El crecimiento de la espiritualidad lo da Dios. No es porque guardes estas leyes, no es porque hagas o dejes de hacer esto o guardes estas fiestas. Entonces vamos a terminar en oración. Padre, Señor, te doy gracias por esta tu palabra, Padre, que realmente es de bendición, Señor, para nosotros, porque hasta hoy en día siguen pasando todas estas cosas. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y, Señor, pido que usted obre en cada uno de ellos, Padre, y nos ayude a seguir creciendo en su conocimiento, sabiendo que estamos completos en usted y que solamente en usted tenemos todos los recursos que necesitamos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.